La historia de Diana Paola Niño invadió las redes sociales. Una pareja que realmente vive en la salud y en la enfermedad. Le damos la bienvenida a Diana Paola a Entre Valientes con Adriana Bustos. Diana, bienvenida. Adri, gracias por invitarme. Gracias por verme en la multitud. Gracias por estar aquí, gracias por abrirnos tu corazón, porque sabemos que en este episodio nos vas a abrir tu corazón y nos vas a contar esa historia de amor, pero también esa historia de adversidad, la historia de Diana e Iván. ¿Cuándo comienza? Nosotros nos conocimos ya hace 12 años más o menos, y podría decir que un poquito más, pero estábamos en este tema de ser amigos, confidentes, nada relacionado con vernos en un futuro juntos. Y así trasciende la historia de nosotros hasta el año presente. Cuéntame, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos 2 niñas, una de 10 años y una de 14 años, nuestros amores. Es decir, que ese hogar se compone por papá, mamá y 2 hijas. El primer gran reto que ustedes viven es tu diagnóstico de cáncer. Así es. ¿Qué recuerdas de ese día, Diana? Miren, yo les puedo decir, mi esposo, no por el lado malo, ha sido catalogado para mí como machista. Las mujeres no estudian, las mujeres no trabajan, sino se dedican al hogar. Pero conmigo llegó el cambio, llegó una perspectiva diferente de qué es una mujer. Y pasamos de eso, de ser amigos, a ser una pareja. Y cuando yo tengo que contarle, él no está aquí en Bogotá, él está muy lejos de nosotros, como suele suceder para un militar. Eso sucede hace 4 años. Hace 4 años. A mí me diagnostican en noviembre del 2019. Y pues con mucho dolor lo llamo, le digo que debo darle una noticia importante. Él se imagina todo menos eso. Y pues él, poca señal donde se encontraba. Y él me decía, dime, amor, rápido, porque pues en la agilidad que se nos vaya la señal, quiero saber qué pasa. Entonces él ya estaba enterado que iba a hacerme unos exámenes y pues mi amor, no salieron bien, tengo cáncer de mama. Y el único que me dice, ¿y qué hacemos? Porque no solo para él, sino para todos nosotros, hoy día es muy ignorado el tema de cómo abarca el cáncer en una mujer. Yo creo que solamente hay temor de la palabra cáncer, pero no hay una preparación de cómo afrontarlo. ¿Qué pasa si llega a mi casa? ¿Cómo voy a actuar o cómo vamos a actuar en familia si ese tan temido cáncer invade nuestra vida o la vida de alguna de las personas que amamos? ¿Qué hacen en ese momento, Diana? Bueno, él me dice inmediatamente, pregunta todo lo que hay que hacer, porque sin mentirles, yo también soy una persona que pues a mí me diagnostican a los 32 años y yo no estoy preparada para esto. O sea, yo vivo una vida normal, estoy trabajando, estudiando, cuidando de nuestras niñas, posiblemente pensando en un futuro, menos en que mi cuerpo tiene una enfermedad, un diagnóstico tan brutal. Me dedico netamente a hacerme los exámenes pertinentes, pero entra pandemia y eso fue para mí el caso más brusco, porque primero exámenes sola. Me promedian primero en mi esquema. Todos los pacientes con los diagnósticos de cáncer no es un mismo tratamiento, no es un mismo proceso. A mí me plantean primero quimio, radio y cirugía. Pero antes de eso, en abril del 2020, empecé a tener fallas en el riñón. Entonces él venía pensando, oye, o sea, ¿qué pasa? Porque pues no solo es un cáncer, sino ahora tenemos que ver qué pasa con tu riñón. Bastante preocupado porque no es fácil que le den permiso para viajar. Lo sentí y conocí en Iván ese hombre que era muy sensible, muy preocupado. Él era muy rígido, un poco tosco, pero conmigo era todo lo que las personas no conocían. Digamos que esa imagen que de pronto uno percibe o cree del militar que está allí parado con un porte fuerte, pero que al final cuando va a los brazos de la mujer que ama es muy sensible, y más en la situación en la que tú estabas. Así es. Entonces él me decía, mi amor, pues no me puedo ir inmediatamente hasta que sepamos qué hay que hacer. Y
Pues bueno, peor, nos entra pandemia, todos encerrados. Ya no era fácil para él venir a Bogotá. Y pues tuve una insuficiencia renal en el riñón izquierdo y me pusieron un catéter. Entonces mi proceso en cuanto al cáncer quedó ahí, pausado hasta mejorar y subir mis defensas. En esos momentos, ¿cómo hacías, Diana? Porque tu esposo estaba lejos por el tema laboral, pero además habían 2 niñas que en ese tiempo estaban más pequeñas. ¿Cómo hacías? ¿Cómo era tu vida? Bueno, en ese tiempo vivía con mis papás, inclusive con mi hermano. Yo solo tengo un hermano menor. Y si no fuera por la conciencia de mis padres, yo creo que hubiera sido muy complejo. Ellos pasaron a ser papás de mis niñas. Ok, tú te vas con ella, o sea, se iba mi mamá y yo me quedo con las niñas porque pues estaban estudiando desde la virtualidad. Wow. Y viceversa, yo me voy con ella, pero pues los hombres, entra también a mi papá a decir, va mamá, porque yo, pues el tema del seno, el tema de ver mi hija desnuda, el tema de hablar, yo no, ve tú, ayúdala tú y hasta donde se pueda. Y él se quedaba cuidando las niñas. Lo importante también de construir una red de apoyo, porque para estos casos, para estas situaciones, yo creo que es de vital importancia las personas que nos rodean, que están ahí para apoyarnos. Y no solo que nos rodeen y nos quieran, porque puede que tengamos mucha familia, es una familia numerosa, pero si no vamos al tema del entendimiento de cómo nos va a abrazar una enfermedad que no conocemos, a veces es complejo. Cuando yo recibí el diagnóstico después de contarle a mi esposo, yo traía en la mano el resultado de los exámenes, me temblaban las manos, no me había acompañado nadie porque pues no estábamos pensando en esto. Y yo llego a mis papás y les digo, lean, pero tú encuentras en un papel que dice carcinoma ductal, igual que yo. Yo decía, ¿y eso qué es? Claro. Entonces ya cuando los empapo les digo, tengo cáncer de mama y pues tenemos que empezar a actuar ya. Mi papá lo único que hace es cogerse la cabeza y decir, pues aquí, a mi hija. Y ahí empieza no solo el proceso para mi esposo, mis niñas, sino mis papás. Claro. Y el que tú estabas viviendo, porque adicional es, yo estoy viviendo este proceso, pero ¿cómo acompaño y cómo le doy fe, esperanza, cuando tal vez un diagnóstico de cáncer es un diagnóstico que para muchos significa muerte? Es correcto. Y siempre que hablaba con ellos, porque pues obviamente en el momento en que mi esposo no estaba, los que abrazaban todas mis lágrimas, mis preocupaciones eran mis papás. Cómo abordarlo con mis hijas. Uno escucha cáncer e inmediatamente calvicie, muerte, delgadez, y pues yo viví un momento bastante erróneo que era adelantarme a los hechos. No sabía ni siquiera que era una quimioterapia, cómo iba a pasar en mí, y vivía asustada del futuro. Hoy, Diana, ¿qué le diría a una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer? Precisamente eso, que no te adelantes a los hechos. Vive tu proceso, el proceso de todos nosotros es diferente. Lo pude notar cuando recibí mi primera sesión de quimioterapia, tantas personas al lado mío, tantas edades, y lo primero que me levanta a mí es ver los niños que pasan por este diagnóstico. Unos muy valientes porque no tienen ni idea de lo que está pasando en su cuerpo. Están viviendo su niñez. Exacto, en cambio uno que sí conoce medianamente es donde empieza a preocuparse de algo que ni siquiera es verídico. Entonces no te adelantes a los hechos, deja que tu proceso vaya de acuerdo a tu cuerpo. A muchas personas no se nos cae el cabello o no de inmediato. No todos se bajan de peso, no todos tienen los efectos secundarios iguales. Entonces es eso, vive tu proceso, no el que el vecino te contó, el que la prima vivió, el tuyo es diferente a cualquiera. Cuando pensaste que la situación ya estaba bastante complicada, llega uno de los momentos más difíciles, adicional al que tú ya estabas viviendo y que hasta el día de hoy sigue siendo complejo para ti, para tu familia. ¿Qué sucede, Diana, en el año 2022? Yo creo que este es el momento de más nostalgia porque nos preparábamos para grandes planes para los dos, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Y pues de un momento a otro, él tiene que ir a hacer diligencias a más o menos 14 horas de aquí de Bogotá.
Yo creo que se nos cruza todo como el destino quiso, ya viéndolo hoy día. Lo primero es, tú seguías en tu proceso del cáncer, de tratar el cáncer. Sí. El año 2022. Seguía en tratamiento, digamos que todo pandemia se me fue en la recuperación de la cirugía de riñón. 2021 empiezo con quimioterapia, él tiene que enfrentar ya ver que mi cabello se va a caer, mi amor, fortaleza, no pasa nada, el cabello es cabello, no pasa absolutamente nada. Pero como les contaba, mi esquema estaba programado para hacer quimio, radio y cirugía, pero las primeras quimioterapias no obraron como debía. Entonces el médico especialista decide operarme primero. Okay. Entonces ya veníamos como con una carga donde él ya pudo estar aquí en Bogotá para el momento importante, que es perder una parte de mi seno derecho. Y él se va con ese desdén porque se tiene que ir a trabajar. Cuando llega 2022, de todo el margen del 2021 estuve en tratamiento quimioterapia. Enero del 2022 veníamos contentos de un diciembre festejado en familia, de una serenata improvisada por él, de todos muy extrañados porque él era una persona muy tímida. Y él, entre sus traguitos, me cantó enfrente de toda mi familia. Yo decía, qué barbaridad, porque no me sentía yo. Ya una parte de mí no estaba ahí. No tanto el cabello, cejas, pestañas, sino el hecho de que yo andaba con chaquetas grandes, andaba pálida, ojerosa y demás. Y él dice, bueno, vieja, me solía decir así, o Diana Pao, como me conocen. Se nos presentaron dos situaciones y se iba a aprovechar ese viaje para muchos propósitos. No nos salió desde el principio ese viaje. No hubo por tiempo en su trabajo y permisos, no hubo transporte terrestre, no hubo aéreo. El caso es que él se me fue un 7 de febrero bastante afanado para su casa con la tranquilidad, con el objetivo de volver rápido, porque él pues no estaba preparado para lo que iba a pasar. Y me llaman a mí a las 7 de la noche de un martes, me acuerdo que era, y me dijeron, Iván se accidentó. Pero yo no pensé en nada en la grave. dimensión del accidente. ¿Él sale desde dónde? ¿Desde la casa? Desde Bogotá. Desde Bogotá. Sí. ¿Hacia dónde iba él? Se fue a 2 horas de Yopal, que es donde viven mis suegros. Y ¿qué pues, trámite iba a hacer? Primero iba a visitar, obviamente, a mis suegros, sobre todo a mi suegra, que tenía un tema de salud un poco delicado, y iba a traer un documento importante para formalizar algo que es obvio a estos años, que es casarnos. O sea, ustedes tenían una relación marital de hecho, pero no habían hecho, digamos, ningún proceso legal o un matrimonio civil. No hicimos fiesta, decía él. No hicimos fiesta. Él estaba próximo a un ascenso importante y yo estaba haciendo una especialización y dijimos, ok, en diciembre 2022 es nuestro año. Vamos a celebrar 2 grados y hacemos esto, la fiesta del año. Pero viéndolo hoy día, pues el destino no estaba preparado para nosotros así, no estaba escrito ese libro así para nosotros. Yo me acuerdo perfectamente, estaba en clase y me llaman sobre las 7 de la noche una cuñada mía y me dice eso, Iván se accidentó, Pau, mi papá va en la ambulancia con él, hay que esperar que nos dicen. ¿No te dieron más detalles? No. Yo pues obviamente me salgo de clase, intento llamar a mi suegro ya iba en la ambulancia y yo lo único que le decía, suegro, ¿va consciente? Y él me decía, mi chinito, yo lo escucho que respira, no más, pero entre el sonido de la ambulancia y demás, nada de detalles. Tenía que viajar 2 horas desde donde se accidentó hasta una ciudad que era la más cercana, era Yopal. Para que lo atendieran. Y ahí empieza yo digo nuestra historia, porque realmente no lo veo como un proceso, sino como esa parte de la historia que nadie veía venir. La segunda parte de la historia con tu esposo. Difícil. Ya no me llama mi suegro en el hospital, sino me llama mi cuñada y me dice, él viene grave. Y yo me imaginaba
un panorama donde lo estaba regañando y diciéndole, oye, qué falta de conciencia, ¿por qué te accidentaste? Quería saber todo. Pero cuando ya me dijeron viene grave, a mí se me olvidó el hecho de regañarlo, de siquiera pensar en por qué. Yo me acuerdo mucho que allá lo estaba esperando un familiar, además de mi cuñada, y yo pedí a mi suegro que me dejara hablar con un médico por teléfono para yo saber qué era la gravedad, porque dentro de mí yo decía, ¿qué es la gravedad? ¿Se fracturó? Y a veces los familiares de pronto no te quieren dar el panorama completo de lo que está sucediendo, o no te lo quieren dar o no saben cómo explicar el panorama de la situación. O es algo pequeño y asumimos que es algo gigante. Entonces ese era lo que yo tenía como temor. Sin embargo, mi suegro yo creo que fue de los que más batalló, porque él lo vio de primer momento, que recogerlo, trasladarlo, llevarlo, lo ingresan a UCI inmediatamente. Y a él le dicen que lo tienen que operar de urgencia sobre las 3 de la mañana. Pero es esa cirugía que te va a dar vida o muerte, no hay más soluciones. Y pues la solución es mi suegro, ¿no? Que primero no estaba esperándolo, porque él no lo llamó y le dijo voy en camino. Y pues pasar de un momento a otro de vida o muerte. Y tener que definir, ¿no? Porque ahí es donde el familiar que está con él es el que tiene que definir. Y pues él se apoya en sus mujeres, le digo yo, en sus hijas, en mi suegra, para tomar esa decisión, no en mí, porque a las 3 de la mañana yo no sabía ni qué tenía que hacer. Claro. Lo operan, después de que sale de esa cirugía, es donde yo puedo hablar con el cirujano, neurocirujano, y me dice, señora Diana, si usted tiene la posibilidad de venir, hágalo lo más pronto posible, porque él tiene un 1% de vivir. Dios mío. Y es ahí donde yo digo, o sea, cuál pierna, cuál brazo, cuál dedo, o sea, cuál preguntar, nada. A las 3 de la mañana yo desde Bogotá pues claramente no me puedo trasladar inmediatamente. Compramos un vuelo el más ágil para la madrugada. Y tristemente tampoco salió. No se pudo hacer el check-in, perdí un dinero gigante porque Claro, y además Yopal estamos hablando de que no es una ciudad principal. Exacto. Una ciudad que no tiene vuelos de pronto de manera frecuente. Exacto, y que tampoco es económico cuando tú lo pides como una prioridad. Ahí me tienes tú en el aeropuerto perdiendo el vuelo. Yo lo único que hice fue botarme al piso, porque pues no dormí desde el momento en que él entra a cirugía, un 1% de vida, y no llegar. Y yo decía, esto no puede ser, porque él me decía, el doctor me quedó en mi cabeza diciéndome, si tú no llegas, posiblemente no te alcances a despedir de él. Llamo a mi familia, ayúdenme por favor, porque ya no tenía el dinero en el bolsillo, ya había sido bastante costoso el anterior. Ayúdenme a comprar otro vuelo, yo necesito viajar. Me ayudaron, conseguimos un vuelo ese mismo día para la 1 de la tarde, o sea, sufrí toda la noche y hasta la 1 de la tarde. Y llego al hospital tal cual, inconscientemente yo le alisté una pijama, ropa interior, con el ánimo de las cosas no van a ser así. No, Dios, o sea, por favor, dime que esto no nos pasó a nosotros. Y llego directamente al hospital, saludo a mi cuñada, literalmente le lanzo la maleta que traigo y me dice aquí, hacia allá, indicaciones. Y yo creo que el panorama más brusco que veo yo es cuando veo a mi suegra en un pasillo al lado de una puerta tirada en el piso. Y yo me imaginé lo peor, dije, no alcancé a llegar. Pero pues ella me decía, no me lo dejan ver, ya no me lo dejan ver. Pidieron permiso para que yo ingresara y todavía estábamos en picos de pandemia, tuve que ponerme el disfraz, le digo yo, todo el tema de precaución. Y en mi mente yo decía, pero ¿cómo me va a reconocer? Claro. Si tengo un uniforme blanco, bata, guantes, tapabocas, gorro. Y yo, bueno, entro y en los hospitales en donde el clima es cálido, no es como lo solemos ver aquí. Los pacientes están divididos por cubículos, precisamente por el clima, y literal el doctor me dijo a mí, el suyo es el 9, como si fuera un muñequito. Y yo alzo la mirada y yo digo, no voy a poder, porque ya esa persona que estaba ahí acostada no era mi Iván. Venía con cuánto cable tubo te imaginas encima de su cuerpo, estaba desnudo y más allá de eso parecía que tuviera 2 cabezas.
Entonces el médico, al ver que yo no di 2 pasos, él me dijo, si no puede, tranquila. Y yo le dije, explíqueme primero qué pasó para yo poder... Claro, que allí sí tú podías hablar con el médico, entender la situación, tener el panorama médico de lo que estaba viviendo tu esposo. Tal vez, yo creo que uno lo último que pierde en estos casos es la esperanza, pero por lo menos el panorama claro prepara el corazón de alguna forma. Yo quería más que todo saber si lo podía tocar, porque él estaba amarradito de brazos y piernas y tenía un dren en su cabecita que, Dios, yo lo veía de lejos y yo decía, no puede ser, él no es. Pero pues tomé fortaleza porque él me decía, vuelvo y le indico, le voy a explicar de una manera que usted me entienda. Haga cuenta, él me puso la mano en el pecho, me dijo, haga cuenta que mi mano es la sangre y su pecho es el cerebro de su esposo. La sangre lo está oprimiendo y no hay oxígeno que llegue ni a su cuerpo ni a su cerebro. Por eso puede fallecer en cualquier momento. Él respira un poco, su corazón late. Él está luchando, pero puede pasar todos los infartos, un derrame cerebral, una muerte cerebral y lo perdemos. Ahí ya dejo de perder el tiempo y me paso directamente a saludarlo. O sea, eso te llena de fuerza para aprovechar los minutos que tenías con él, porque el panorama era que en cualquier momento tu esposo podía morir. Así es, entonces pues tomo fuerza, mis piernas me temblaban muchísimo. Y él me decía, aproveche los minutos porque efectivamente en UCI no es como que tú estés todo el tiempo que quieras. Me acerco a él, impactada de verlo, él tenía una sonda orogástrica para su alimentación, tenía un respirador artificial. Vuelvo y digo, cables como cuantos ustedes se imaginen. Y lo más impactante es que ese respirador hacía la tarea de inflar, desinflar. Entonces mi esposito se veía su barriguita arriba, abajo. Y ya, ojos cerraditos, uno entreabierto. Y lo único que yo hago, pues aprovechar el tiempo, me acerco a él, bajo la baranda, a mí nadie me iba a decir nada. Yo me acerqué y le dije, mi amor, aquí estoy, no te preocupes, estás bien, entre lo posible estás bien, estás completo. Si me estás escuchando, yo no vine a despedirme de ti. Tú no me dejaste cuando yo te necesité y necesito que te levantes de ahí. Pero si tú estás sufriendo, mi amor, déjate ir. No luches, no luches. Porque yo sabía que las secuelas que él iba a tener iban a ser irreversibles. Y de pronto desde ese punto me planteé que el futuro de nosotros ya no iba a ser igual. El amorcito movía un dedito. Y ya fuera por tristeza o porque uno iba en el afán, yo decía, él me escucha, yo sé que me escucha. Pero pues lo único que hice fue darle un besito, abrazarlo medianamente entre lo que pude que tenía encima. El doctor ya me decía como que ya... Se había acabado el tiempo. Ya sal, no se puede. Y antes de irme le dije en el oído, mi amor, el doctor me dijo que me despidiera de ti. Pero no, tú no me vas a dejar con 2 niñas. Ni se te ocurra, le dije yo. No me dejaste calva, no me dejaste en el peor momento de la vida, te levantas de ahí. Pero yo doy media vuelta y... Te desplomas. Me derrumbo completamente. Y ahí es cuando pues escucho todo el tema médico frente a la salud de él, las secuelas, y tengo que salir a contarle a mis suegros o a mi suegra, los familiares que estaban fuera del hospital. Eso fue lo más complejo. Pasar el nudo en la garganta y decirles, si todos pueden despedirse de él, despídense. Y mi suegra se desploma completamente al piso, gritaba, mi muchacho no. Y pues yo me hice a un lado y yo lloraba porque pues yo estaba sin mis papás. Claro. O sea, pues obviamente la familia de mi esposo, pero no alguien que yo pudiera lanzarme y decirles, ayúdenme. Claro. Y además yo siento que también uno piensa mucho en sus hijos. Yo estoy viviendo mi dolor, pero el dolor de mis hijos, ¿cómo le voy a contar a mis hijos de esta situación? Mientras tanto, ¿tus niñas con quién estaban? ¿Con tus papás? Estaban con mis papás y precisamente eso era lo que me retumbaba en la cabeza. ¿Cómo le digo a 2 niñas que posiblemente no vamos a regresar con papá? Que posiblemente voy a regresar yo sola. Y paradójicamente mi esposo se accidenta un 7 de febrero, mi niña menor cumple el 20 de febrero y mi niña mayor el 23 de febrero. Me dicen,
aquí en la UCI hasta que o muera o muestre que él puede vivir. Ahí quedó en la UCI todo lo que ustedes no se imaginan, hasta llegar a la fecha del cumpleaños de mis niñas. Yo pues me quedo en la casa de una de mis cuñadas con temor a todo, porque soy esa citadina que le tiene miedo a un zancudo, le tiene miedo a la oscuridad, a un sonido, y ya no estaba. No pude dormir, nunca pude volver a dormir igual. El que te protegía no estaba. Necesitaba protección en ese momento. Exacto. Entonces, en un momento mi mamá me llama y me dice, tiene que comer, tiene que entender que tiene que vivir, porque tristemente se lo voy a poner así, mi mamá me lo dijo, él ya vivió, él conoció el amor, él bailó, gritó, estuvo triste, vivió 30 años, pero hay 2 niñas que vienen hasta ahora empezando a vivir. Y necesitan a su mamá si papá no va a estar. Exacto, entonces ella me dijo, viene el cumpleaños de ellas, no sé qué va a hacer, pero necesito que esté presente aquí, porque si él llega a fallecer y viene y se convierte en entre celebrar la vida y despedirlo en muerte, ¿usted cómo va a hacer? Tomo la decisión con el corazón en la mano. Me acuerdo tanto que venía en ese avión y yo decía, no lo vayas a dejar morir mientras yo regreso, por favor. Te viniste a celebrar el cumpleaños de tus niñas. Y me vine a celebrar el cumpleaños de las 2. Yo me acuerdo que era una celebración sorpresa y todos estaban a la espera, obviamente, de cómo iba a llegar yo, de cómo iba a afrontar el hecho de venir a celebrar cuando yo venía muerta en vida. El caso fue que llegué, todos, mi familia es un amor, yo no tengo queja alguna de ellos. Todos ya habían puesto bombas, les habían comprado regalos. Todos me saludaron como hola y ya, no vamos a tocar el tema porque... Pero cuando yo vi a lo lejos a mi hermano, yo me hice en la habitación, descargué mis cosas porque llegué de noche. Y mi hermano me abrazó y ahí fue donde yo pude soltar por primera vez todo lo que traía encima. Y él me decía, tranquilo, tranquila, no pasa nada, mientras él lloraba también. Y yo le decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hicimos? Y sobre todo a él. Y él me decía, tranquila, deje llorar. Pero yo no lloraba como me están viendo ahorita. Yo lloraba a gritos. Aparte de lo que tú decías hace unos minutos, necesitabas esos brazos donde te pudieras desahogar, donde pudieras desahogar ese dolor, y esos brazos que recibieran ese dolor, porque tal vez allí donde estaba tu esposo, estaba la familia de tu esposo, pero tenía un dolor similar al tuyo. Todos necesitaban ese abrazo. Exacto. Y pues mis papás no habían llegado, porque mis papás venían con la sorpresa de traer mis niñas, no sabían que yo venía, mis niñas asumían completamente que mamá iba a volver, no sé cuándo, porque yo pues hacía videollamada con ellas. ¿Cómo está mi papá? Bien, amor, pues está en el hospital, pero no nos han dicho nada, porque tenía mucho temor de decirles la verdad, sin saber primero si iba a vivir o no iba a vivir. Ya llegan mis niñas y mi niña pequeña es una ternura. Ella saltaba feliz, yo puse un video de esos en las redes sociales, porque ella me abraza, mami, no puedo creer que hayas venido, mi hija también, lloramos de felicidad, pero mi niña menor voltea a mirar atrás como, ¿y mi papá? Entonces es donde yo digo, yo miraba a mi hermano y entre todos le decían como, ahorita no va a venir, pero vamos a disfrutar y como a distraerlas con celebrar algo que pues yo no podía celebrar. Me quedé con ellas 2 días. El afán no me dejó, me devolví para la UCI. Mi esposo estuvo en la UCI hasta el mes de marzo. Él tiene un coma inducido porque pues dejarlo vivir y sentir tanto dolor no era lo más grato. Y ya, estar en la UCI es que todos seamos un alma en pena, porque no sabemos si salimos y a los minutos falleció. Claro.
Es como estar de manera constante esperando una mala noticia, porque cuando hay alguien en UCI, prácticamente que también uno siente que hay muy poca esperanza, aunque como lo decía hace unos minutos, uno de familiar siempre guarda una esperanza en el fondo, aunque el panorama sea muy difícil, pero el estar allí en la UCI, sin duda alguna, es uno de los momentos más difíciles para una familia. Es Diana Paola Niño contándonos la historia del accidente de su esposo. Diana, vuelve a tu casa un nuevo ser humano, un nuevo Iván. Yo siento que has tenido la oportunidad de vivir a tu esposo un tiempo y ahora, después del accidente, otro tiempo donde tal vez lo disfrutas más en casa, pero en un panorama que nunca te imaginaste. Sí, es algo que nadie quiere vivir. Es algo que nadie no quiere, es alguien que no quiere ver ese proceso. Mi esposo se esforzó siempre por respirar, todo el tiempo por respirar. Y cuando llega a casa, después de haber estado en una IPS de crónicos y paliativos, llega a casa y yo no tengo ninguna experiencia, ¿no? O sea, cuando tú no te vas a preparar para cambiar el pañal a un adulto. Claro. Pero él llega y obviamente él llega sin luces en sus ojos, no se mueve, no sostiene la cabeza. Y viene todo lo que hasta el día de hoy hemos logrado. Él levanta la cabeza por primera vez por ver las niñas correr, pasar de un lado para otro. Wow. Y ahí es cuando yo digo, oigan, qué bonito, voy a empezarlo a grabar. Porque yo no lo veo como un testimonio, yo lo veo como un milagro. A nosotros lo que nos pasó fue un milagro. Y él es un milagro de vida y siempre le digo y me acerco y le digo, tú eres mi pedacito de cielo, porque tú fuiste y Diosito dijo, no, todavía no, quédate ahí. Y lo tengo acá. Mi esposo, pues el diagnóstico es crónico vegetativo porque no tiene garantía de recuperación, y vegetativo porque no tiene conexión entre mente y cuerpo. No hay un control motor, no hay un control de lenguaje, no hay nada. ¿Cómo viven tus hijas la llegada de papá en estas condiciones? Primero con temor. A mí me dieron permiso de que lo visitaran en la IPS de crónicos y paliativos y creo que fue más impactante verlo allá que llegar a casa. Porque ahí está sentado, está solito, está girado hacia un lado sin un mínimo de querer vivir. Pero cuando llega a casa, la felicidad para mí, el orgullo, es que ellas entre la edad que tienen son las personas más conscientes que yo conozco. Claro, lloran, claro que sí, pero las dos se acercan a abrazarlo inmediatamente, porque a él le retiran la traqueostomía, que era algo que nos hacía como nosotros no lo queremos lastimar. Cuando le quitan eso, para nosotros lo podemos abrazar con libertad. Contacto. Y nada, las niñas me empiezan a preguntar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer, mamá? ¿De dónde lo tocamos? ¿De dónde lo movemos? ¿Cómo te ayudo? Y se convierten en las enfermeras de cabecera de él. Un equipo en casa. Somos un equipo, definitivamente. Actualmente nosotros no vivimos con nuestros papás. Bueno, yo le digo nuestros porque son parte de mis hijas también. Mis papás no viven conmigo, viven cerca, pero por comodidad de pasar de un segundo piso a un primero, porque es complejísimo alzarlo en una silla de ruedas, vivimos en el primero. Entonces ahí es donde yo les digo, nosotras somos 3 enfermeras, claro, y el caballero más consentido de la vida. A estas alturas mi esposo no ha tenido grandes avances cognitivos, pero sonríe, y ver la sonrisa en él. ¿Tú sientes que él las identifica, que él las escucha, que él las siente? Yo por lo menos sé que en su cabecita dice, son personas que no me van a hacer daño, me protegen. Es más, a veces pienso de manera coloquial que él dice, ¿por qué me dan tantos besos? Ya no más. Pero el día que mi esposo empezó a sonreír, yo me acuerdo que él estaba sentado, estábamos viendo una película que a él le gustaba porque trato de ponerle música, imágenes que le guste, y él empezó a alzar esto aquí y yo pensé que iba a toser, pero empezó a sonreír y yo saqué el celular inmediatamente, empecé a grabarlo, me temblaban las manos y yo decía, no lo puedo creer, o sea, él todavía está ahí, ¿sabes? Nosotros nos debatimos en el hecho de que él puede recuperarse a muchos años, pero por lo menos a nivel mental, él ya no va a volver a caminar, él perdió masa muscular, él perdió muchas cosas que ante los ojos de muchas personas y familiares pueden recuperarse, pero no es así.
Diana y sus hijas han llenado de un amor impresionante a Iván durante este tiempo. Sin embargo, hubo algo que te llevó a compartir esta historia en las redes sociales, Diana. ¿Qué fue lo que pasó? La vulneración de derechos en cuanto a todo lo que debe protegerse por sanidad, ya sea por una EPS o sanidad de ejército en este caso. En el primer año mi esposo no tuvo muchas cosas porque yo no tenía los pies sobre la tierra. Estaba dedicada completamente a él. Pero ya cuando pongo los pies sobre la tierra y digo, hey, yo voy a salir adelante tanto con mi enfermedad y para él, porque necesito ayudarle, es donde empiezo a pelear por pañales, enfermeras, sillas de ruedas, todo lo que es primordial. Claro, todo lo que él en su estado necesitaba. Pero pues resulta que es muy complejo. Los protocolos para las personas en el estado de discapacidad de mi esposo no están diseñados para eso. No, todo es una cosa sobre otra. Entonces, en eso es lo que nos estamos debatiendo. Peleo por el hecho de que sea digna el trato hacia él. Si él hacía parte del Ejército Nacional, la entidad que lo atiende es la entidad del Ejército Nacional. Sanidad de Ejército. Y ni así, porque pues uno puede llegar a imaginarse que la situación puede ser o el panorama puede ser diferente cuando una persona pertenece a las fuerzas militares a una persona que tal vez pertenece a una EPS particular. Todos pensaríamos que sería el mejor trato que puede llevar una persona, cuando no es así. Aquí vamos batallándole. Todo es para nosotros algo lógico y para el médico debe ser certificado, porque no pueden dar pañales a una persona que no los necesite. Yo lo puedo entender, pero si es algo lógico, la familia afectada somos nosotros. Claro. Entonces eso es lo que lucho. La manutención de mi esposo, de mis niñas, va de mi bolsillo. Todavía trabajo, puedo hacerlo. Para allá iba, ¿cómo se sostienen? ¿Cómo haces? ¿En qué trabajas? Yo trabajo en una funeraria. Todos me dicen que irónicamente, ¿cómo lo hago? Yo trabajo en una funeraria aquí en Bogotá. Lo hago desde casa. Y las personas más amables, más lindas, las encontré precisamente en las directivas de la empresa. Entendieron que no es un proceso que no lleve tiempo. Me dan permiso de trabajar desde casa. Aquí es donde me voy a dar elogios. Soy una buena empleada. Cumplo a cabalidad con lo que debo hacer. Y entre tantas cosas que debo cumplir como mujer, como persona, como hija y ahora como cuidadora de mi esposo, es lo que no me deja rendirme. Es lo que me dice, ok, con poco o mucho lo estoy cubriendo, y me di paso a tratar de que conociera nuestro proceso en redes sociales, a base de esa frase de que el amor no existe. Y si tú te das cuenta y si ustedes se dan cuenta y entran a ese perfil, es dedicado completamente a él. Sí existe el amor y siento que los momentos de dificultad desborda. Así es. ¿Cómo va tu enfermedad, Diana? Actualmente estoy muy juiciosa, más consciente. Yo no me alimentaba como debía, pero pues vamos en el mejor proceso que se pueda. Por lo menos más juiciosa con el tema de quimio, radio. Todo va de la mano de verdad de ser muy consciente de cómo puedes ayudarle a tu cuerpo y de no dañar a tu familia, porque pues mis papás pueden tener todo el amor del mundo para mi esposo, pero la hija de ellos soy yo. Claro. Entonces ese es el segundo jalón de orejas que me hacen a mí. Me dicen, oye, tu salud primero. ¿Te vamos a ayudar? Claro que sí, pero te necesitamos fuerte para él y para ellas. Claro, entonces, porque ¿cómo vas a cuidar a tu esposo si tú no te cuidas? Así es. Entonces actualmente y tristemente, entre tristeza y felicidad, en el 2023, por no cuidar de mi salud como debía, me diagnostican con una metástasis a hígado y páncreas. Es lo que le estoy batallando. Digamos que ya pasamos la etapa más delicada, pero todavía no le gano. Estoy en esa lucha, le estoy batallando lo mejor que puedo. Me siento más fuerte, por lo menos emocionalmente, porque esto pues trae que, adicional a esto, soy una paciente que valora el psiquiatra por temas de ansiedad, depresión, ataques de pánico, que por sí me aplaudo un poquito porque no me pasó aquí. No, estás muy tranquila. Y pues la fortaleza, o las personas dicen que uno no suele vivir a través de otros, pero sí. La voluntad de que él viva es la que me ha transmitido a mí el hecho de vivir yo, de querer vivir yo, de no perderme los 15 años de mi hija, de no perderme medallas porque son excelentes estudiantes, de que él se goce el hecho de que crió 2 niñas excelentes
y de que si estuvo para mí en momentos tan vitales para mí, pues lo voy a acompañar hasta que la voluntad de Dios lo permita. Me imagino que a pesar de lo difícil de la situación, es hermoso para tus hijas llegar y poder abrazar a papá cuando vuelven del colegio, poder acostarse y darle un besito a papá para darle las buenas noches. Lo molestan bastante y se acuerdan entre años anteriores que dicen, uy, yo hubiera dejado aquí la maleta, él ya de una vez me hubiera dicho que no. Y qué bonito que él sembró algo en ellas que uno diría con el tiempo se olvidó, pero no, ahí quedó. Lo consienten mucho, le leen, le cantan, le hacen bromas, todo lo que se puede para que él esté aquí, para que no se vaya. Diana, ¿cómo te imaginas tu vida en un futuro? ¿Cuál es el sueño más grande que tienes? Bueno, yo el sueño más grande que tengo, primero que todo, es que él llegue a hablar. Si me lo preguntas a nivel de mi esposo, lo que yo más le pido a él y le digo todos los días, mi amor, habla para que tú puedas ser un poco más autónomo. Hoy día puedo hablar cosas que antes me hacían sufrir demasiado, como el hecho de pensar que de pronto yo no voy a estar cuando él diga una palabra, cuando él avance un poco más a nivel cognitivo. Porque pues siempre les digo, no tenemos garantía de vida nadie sabe si mañana va a amanecer o no, pero el hecho de vivir el ahora es lo que me mantiene viva con él, y mi sueño más grande es que nosotras tres que tanto lo hemos anhelado, es que él hable, y que si en algún momento él tiene una chispa de conciencia que tanto le hemos pedido a Dios, él no se deje ir por cómo vea su cuerpo, por cómo vea que las cosas pasaron, porque posiblemente para él la vida se pausó, para él quedó ahí en ese 7 de febrero, y nosotros somos los que hemos tenido que ver todo lo que ha traído el proceso, y parte de eso es lo que en los videos que ustedes ven yo le narro. Mi amor, hicimos esto. ¿Quisieras en algún momento poder mostrarle esos videos y que él pueda entender lo que vivió? Es así. Yo siempre que le dejo como un pie de video, le digo, mi amor, es para ti, porque tú lo vas a escuchar, tú lo vas a ver. Arriba, no te rindas. En la mayoría de los videos yo le digo, no te rindas. Tú estás presente aquí. Mis suegros viven lejos y mis cuñadas también, pero siempre están repitiéndome como, no deje que me olvide, dígale que acá estamos. Porque si para mí es un proceso difícil, para mis suegros como papás impresionante, es más difícil. Además que tú tienes el privilegio de abrazarlo allí todos los días y él tiene el privilegio de tenerte, porque no todas las parejas están realmente en la salud y en la enfermedad. Eso me han dicho y me parece terrible, pero no crean, yo también lo evalué. Yo también dije hasta dónde voy a poder, y muchas veces dije, me voy, no lo voy a lograr, porque cada vez que uno siente que hay un poquitito de luz, se presenta algo, porque las secuelas de un traumatismo cráneoencefálico, que es lo que tiene, son infinitas. Diana, ¿qué le dices hoy a la EPS o al sistema de salud que está atendiendo a tu esposo y en general al sistema de salud de este país? Que tengan en cuenta que los usuarios son enfermos, primero que todo. O sea, tú no te acercas a una entidad de salud porque estés bien. Vas porque tienes temor a que ya tienes alguna falencia de salud o porque estás enfermo. Pero en específico para los pacientes que son crónicos, el llamado es para que sean más empáticos, para que sean más lógicos y para que eviten hacer tantos protocolos, por lo menos para una entrega de pañales, que es indispensable en nuestro caso. Y para que entiendan que hay personas que trabajan por vocación y otros por necesidad. Posiblemente a nosotros nos tocó todos los de necesidad. No tienen paciencia, no les importa, no hay empatía. Entonces el llamado primero, que sean justos con el trato hacia mi esposo, justos en cuanto a sus necesidades, porque soy mamá, soy una persona que trata de salir a flote literalmente dándole arañazos a la vida. Y las entidades de salud están acostumbradas a que los pacientes así son de alto costo. Somos una piedra en el zapato para la ciudad, para el gobierno. Me encanta lo que tú dices referente a
Si yo me acerco a una entidad de salud, no es porque sea un cliente, soy un paciente que necesita atención, que necesita un buen servicio. Y tal vez muchos de nuestros oyentes o televidentes están viviendo esta situación y les animamos para que compartan aquí su historia, sus denuncias, y para que entre todos podamos apoyarnos, así como hemos podido apoyar a Diana Pao. Muy seguramente vamos a respaldar a todas estas personas que están atravesando por estos momentos de dificultad. Hoy exaltamos tu labor como esposa, Diana, como mamá, como cuidadora, como esa mujer que, a pesar de vivir su propia adversidad, ha dejado a un lado su misma vida para cuidar la vida de su esposo. Gracias por esa labor tan bonita y por esa enseñanza que hoy nos dejas en Entre Valientes. Gracias, Adri. Gracias a ti. Ella es Diana Paola Niño y estuvo con nosotros en Entre Valientes con Adriana Bustos.